Siempre creí que el esfuerzo y la paciencia me llevarían a la vida que había imaginado. Después de años ahorrando cada euro, planificando hasta el último detalle y visualizando cada rincón, finalmente compré la casa de mis sueños en La Moraleja, uno de los barrios más exclusivos de Madrid. Los techos altos, los suelos de mármol travertino, las ventanas panorámicas con vistas a la sierra madrileña, era todo lo que había soñado y más. Lo mejor era mía. Un símbolo de mi resistencia, mis sacrificios y, sobre todo, mi independencia. Recuerdo perfectamente el día que firmé la escritura. Sentí un nudo en la garganta mientras la notaria me pasaba los papeles. Mi mano temblaba ligeramente al firmar. No era solo una casa, era la culminación de 10 años trabajando incansablemente en mi despacho de arquitectura, muchas veces hasta la madrugada. Recuerdo las miradas de algunos familiares cuando les contaba mis planes. ¿Una casa tan grande para ti sola, Elena? ¿No sería mejor un piso céntrico? Pero yo lo tenía clarísimo. Mi marido, Carlos, me había apoyado durante todo el proceso, o eso creía yo. Mostró entusiasmo cuando visitamos la casa por primera vez, elogiando cada habitación como si compartiera mi sueño. Le brillaban los ojos al ver el jardín con olivos centenarios, y pasó horas hablando de cómo organizaríamos las cenas de verano junto a la piscina. Me dijo que era perfecta, que era exactamente lo que necesitábamos para construir nuestro futuro juntos. Creí que estábamos alineados, listos para comenzar un nuevo capítulo en un lugar que simbolizaba todo lo que habíamos construido. Pasé semanas preparándome para el gran día. Quería que todo fuera perfecto. Contraté a un equipo de interiorismo para que cada detalle reflejara nuestra personalidad, especialmente ese rincón de lectura junto al ventanal del salón que tanto había deseado. Organicé una pequeña fiesta de inauguración con nuestros amigos más cercanos, Sofía, mi amiga desde la facultad, Martina y su marido Alejandro, que nos habían presentado a Carlos y a mí hace 8 años en aquella terraza de la Plaza Mayor. Todo estaba listo, el catering de la Maruca, las flores de temporada distribuidas estratégicamente por toda la casa, la música de fondo. Visualizaba las risas, el amor, los brindis con cava y un nuevo comienzo en un lugar que se sentía mágico. La casa era grande, pero no excesiva. 4 dormitorios, 3 baños, un despacho con vistas al jardín donde planeaba seguir diseñando mis proyectos, y ese salón a doble altura que me enamoró desde el primer momento. Cada espacio había sido pensado para transmitir calma, inspiración y, sobre todo, libertad. Por fin tenía mi propio territorio, un lugar donde las decisiones eran solo mías, donde cada rincón reflejaba mis años de esfuerzo. La noche antes de la inauguración, sin embargo, todo se desmoronó. Carlos se sentó frente a mí en la isla de la cocina mientras yo preparaba una ensalada. Su expresión era indescifrable, distante. Tomó un sorbo de su Ribera del Duero y dejó caer la bomba como quien comenta el tiempo. Mis padres y mi hermana Lucía se mudarán con nosotros a partir de mañana, dijo con naturalidad, como si estuviera anunciando planes para cenar fuera. Me quedé paralizada, el cuchillo suspendido sobre un tomate a medio cortar. Por un momento, pensé que era una broma de mal gusto. Mi suegra Isabel nunca había ocultado su desaprobación hacia mí, siempre con comentarios sobre cómo debería dedicar más tiempo a construir una familia, en lugar de obsesionarme con mi carrera. Antonio, mi suegro, era más callado pero igualmente crítico con su mirada. ¿Y Lucía? Lucía siempre encontraba la manera de hacerme sentir como una intrusa en su familia perfecta. ¿Perdona?, logré articular, intentando que mi voz sonara normal. ¿Me estás diciendo que se mudan, mañana? ¿Sin haberlo hablado conmigo antes? Carlos no se inmutó. Siguió bebiendo su vino como si acabara de comentar que mañana haría sol. Ya está decidido, respondió con un tono que nunca le había escuchado antes. Mi padre se ha jubilado, y la casa donde viven es demasiado grande para ellos. Lucía acaba de romper con Javier y necesita un lugar. Es lo normal, Elena. Son mi familia. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era solo la noticia, era su actitud, como si mi opinión fuera un detalle irrelevante en la ecuación. Carlos, esta casa, yo la compré para nosotros. Para tener nuestro espacio. No puedes simplemente decidir que tu familia se mude aquí sin consultarme. Entonces, su mirada cambió.
Se endureció de una manera que nunca había visto. Tu opinión no importa en esto, dijo con frialdad. Es mi familia y punto. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Siempre había sabido que Carlos podía ser controlador en pequeñas cosas, elegir dónde cenábamos, descartar mis opiniones sobre la decoración, cuestionar mis amistades, pero esto iba más allá de todo lo que había imaginado. Sus palabras no solo eran crueles, me despojaban de mi agencia, de mi voz en el hogar que yo había construido con tanto esfuerzo. Había soñado con paz, libertad y espacio. Ahora, él estaba reemplazando ese sueño con caos y control. Y lo peor no era la idea de convivir con su familia, sino darme cuenta de que el hombre con el que me había casado podía anular completamente mis sentimientos, mis deseos, mi inversión emocional y económica, como si no significaran nada. Parpadeé varias veces, esperando que Carlos dijera que estaba bromeando. Pero en lugar de eso, volvió a tomar otro sorbo de vino, completamente imperturbable. Me quedé observando cómo el líquido granate dejaba un rastro en la copa, igual que sus palabras dejaban una marca imborrable en mi interior. A ver si lo entiendo, dije, esforzándome por mantener la calma. ¿Me estás diciendo que tus padres y Lucía se mudan mañana, el mismo día de nuestra fiesta de inauguración? ¿Sin haberme consultado ni siquiera una vez? Carlos dejó la copa sobre la encimera de mármol con un golpe seco que resonó por toda la cocina. Es que no hay nada que consultar, Elena. Isabel y Antonio necesitan ayuda desde que mi padre tuvo el ataque al corazón. Y Lucía, ya sabes cómo está desde que Javier la dejó por esa compañera de trabajo. ¿Y nuestra intimidad? ¿Nuestro espacio? Carlos, llevamos 2 años planeando esta casa. Él me interrumpió con un gesto cortante de la mano. Ya está decidido. Mi opinión es la que cuenta en esto. Sus palabras se clavaron como dagas. Algo dentro de mí se quebró, pero no fue el corazón. Fue la venda que había llevado puesta durante demasiado tiempo. En ese momento, como si un velo se hubiera corrido de golpe, vi con claridad a un hombre que nunca había compartido mis sueños, sino que simplemente había fingido hacerlo mientras esperaba el momento de imponer los suyos. ¿Cuándo pensabas decírmelo? Mañana, cuando aparecieran con las maletas delante de todos nuestros amigos. No dramatices, respondió, poniéndose de pie. Sofía y los demás lo entenderán. La familia es lo primero, ¿lo primero? Me pregunté qué significaba exactamente, familia, para él, porque claramente yo no entraba en esa definición. Yo era algo secundario. Prescindible. Esta casa la compré yo, Carlos. Con mi dinero. Con mi esfuerzo. Y yo soy tu marido, respondió como si eso zanjara cualquier discusión. ¿O ya no recuerdas lo que dijiste ante el altar? En lo bueno y en lo malo, ¿no? Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Así que de eso se trataba. De recordarme mi lugar, mi papel de esposa abnegada que debe aceptar sus decisiones sin cuestionarlas. Lo que no recuerdo es haber dicho que renunciaría a mi opinión, a mi espacio y a mis decisiones. Carlos se acercó a mí. Por un momento pensé que intentaría consolarme, quizás reconocer que su forma de comunicar la noticia había sido terrible. Pero en lugar de eso, me miró de una forma que nunca había visto antes. Era una mirada fría, calculadora. Siempre has sido demasiado independiente, Elena. Demasiado centrada en tus proyectos, en tu carrera, en tu casa perfecta. Quizás ya va siendo hora de que entiendas que no todo gira a tu alrededor. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. No era solo por sus palabras, era por la crueldad deliberada con la que las pronunciaba. Porque sabía exactamente dónde golpear, qué botones pulsar. Durante años me había hecho creer que admiraba mi independencia, mi dedicación profesional. Ahora la utilizaba como un arma contra mí. ¿Es esto lo que piensas de verdad? ¿Después de 8 años juntos? Lo que pienso es que deberías ser más considerada con mi familia en vez de pensar solo en tus necesidades. Intenté razonar con él, hacerle entender lo que significaba esta casa para mí. Le recordé cómo había trabajado horas extras durante años, cómo había sacrificado vacaciones, salidas con amigos, incluso visitas a mi propia familia en Valencia.
Le hablé de todas las veces que le había consultado sobre cada decisión, buscando que este espacio fuera tan suyo como mío. Pero él se volvía más defensivo, más frío con cada palabra que yo pronunciaba. Como si mi dolor le resultara molesto, inconveniente. Esto es familia, espetó finalmente. Y si no puedes manejar eso, quizás tú eres el problema. Se dirigió a la habitación, dejándome sola en el salón. Me quedé allí, de pie, mirando las paredes de una casa que de repente ya no se sentía mía. Los muebles que había elegido con tanto cuidado, las lámparas traídas especialmente de Barcelona, los cuadros de artistas emergentes que había coleccionado con ilusión, todo parecía ahora parte de una escenografía, un decorado para una obra que yo no había escrito. A lo lejos escuché el sonido del agua de la ducha. Carlos actuaba como si nada hubiera pasado, como si no acabara de destrozar mi sueño en 1000 pedazos. Me senté en el sofá, ese que habíamos elegido juntos en aquella tienda de Serrano después de probarnos en prácticamente todos los del showroom. Recordé cómo nos habíamos reído, cómo habíamos imaginado las noches de películas, las siestas de domingo, las conversaciones hasta la madrugada. Todo mentira. No iba a llorar. No iba a rendirme. No después de todo lo que había luchado. Miré mi teléfono. Eran las 11 de la noche. Demasiado tarde para llamar a nadie, pero no para empezar a pensar. Porque algo estaba claro, no iba a permitir que Carlos, Isabel, Antonio o Lucía me convirtieran en una prisionera en mi propia casa. Había sacrificado demasiado para terminar siendo una invitada en un hogar que yo había pagado. Me levanté y caminé hasta el ventanal. La noche madrileña se extendía ante mí, las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos. De repente me sentí muy cansada, no solo físicamente sino también emocionalmente. ¿Cómo no había visto las señales? Las pequeñas formas en que Carlos siempre conseguía salirse con la suya, como mis deseos siempre acababan siendo negociables, mientras que los suyos eran necesidades. Su voz resonaba en mi cabeza. Tu opinión no importa. 4 palabras que lo cambiaban todo, que redefinían no solo nuestra relación sino toda mi identidad dentro de ella. 4 palabras que me habían abierto los ojos. Y entonces lo supe. Supe exactamente lo que tenía que hacer. Me dirigí al despacho, encendí el ordenador y comencé a teclear. A veces, las mejores decisiones se toman en medio de la noche, cuando el resto del mundo duerme. Carlos me había mostrado su verdadero rostro, y ahora era mi turno de mostrarle el mío. Porque él nunca había entendido realmente quién era yo, lo que era capaz de hacer cuando alguien intentaba arrebatarme lo que me pertenecía. No se trataba solo de una casa. Se trataba de mi dignidad, de mi voz, de mi derecho a decidir sobre mi propia vida. Y estaba dispuesta a luchar por ello con todas mis fuerzas. Toda la noche permanecí sentada en el silencio de mi despacho, repitiendo sus palabras en mi mente. Tu opinión no importa. Una y otra vez. No podía dormir, no quería dormir. Cada minuto era valioso ahora. En la penumbra, iluminada solo por la pantalla del ordenador, comencé a trazar mi plan. A las 6 de la mañana, cuando los primeros rayos del sol empezaban a filtrarse por las persianas, ya tenía todo claro. Sabía que no podía permitirme ser prisionera en mi propia casa, el lugar que había financiado con años de esfuerzo y sacrificio. Así que hice lo que Carlos nunca esperaría, empecé a hacer llamadas. La primera fue a Victoria Mendoza, mi abogada desde hacía años. Victoria no solo era una profesional excepcional sino también una mujer que entendía perfectamente situaciones como la mía. Habíamos coincidido en la facultad y, aunque ella se decantó por el derecho y yo por la arquitectura, siempre mantuvimos el contacto. La desperté, sí, pero en cuanto le expliqué la situación, su voz adormilada se transformó en ese tono resolutivo que tanto admiraba. Elena, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Completamente, respondí sin titubear. De acuerdo. Dame una hora para vestirme y revisar algunos documentos. Estaré en tu casa a las 8. A las 7 llamé a Sofía. No le conté todo, solo que necesitaba su ayuda para un asunto urgente y que por favor contactara con Martina y Alejandro. Les pedí que vinieran a casa antes de la hora prevista para la fiesta.
Es importante, fue todo lo que dije, y conociendo nuestra amistad de tantos años, no hicieron más preguntas. Mientras tanto, busqué entre mis documentos hasta encontrar las escrituras de la casa. Tal como recordaba, estaban a mi nombre exclusivamente. Carlos nunca había contribuido económicamente, su sueldo como ejecutivo de marketing era bueno, pero fue mi trabajo como arquitecta especializada en sostenibilidad lo que nos permitió comprar en La Moraleja. Él siempre decía que prefería invertir en otras cosas, aunque esas inversiones nunca se materializaron. Victoria llegó puntual, con su maletín de cuero y esa determinación que la caracterizaba. Me sorprendió verla tan impecable a esa hora, con su traje azul marino y el cabello perfectamente recogido. ¿Dónde está Carlos?, preguntó mientras desplegaba documentos sobre la mesa del comedor. Durmiendo. No suele levantarse antes de las 9 los sábados. Perfecto. Así tenemos tiempo. Me explicó las opciones legales. La casa estaba a mi nombre, lo que me daba ventaja. Podíamos hacer un cambio temporal en la escritura que limitara el acceso y uso de la propiedad. No era una solución permanente, pero me daría tiempo para decidir los siguientes pasos con respecto a Carlos y nuestro matrimonio. ¿Y puedes tener esto listo para hoy? Para mediodía sin falta, aseguró Victoria. Conozco a un notario que me debe varios favores. Firmamos esto ahora, lo llevo a su despacho, y antes de que la familia política aparezca, tendrás protección legal. Mientras ella trabajaba en los documentos, hice otra llamada crucial, a una empresa de mudanzas. Les pedí que enviaran un equipo urgentemente para reubicar ciertos muebles. Si los padres y la hermana de Carlos planeaban instalarse, necesitaba cambiar la distribución para acomodar mis nuevas necesidades. El despacho, que inicialmente íbamos a compartir, ahora sería exclusivamente mío. Y el dormitorio de invitados más alejado del dormitorio principal, que habíamos pensado para visitas ocasionales, lo convertiría en mi refugio personal. Cuando colgué, Victoria me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Elena, ¿estás segura de que quieres seguir adelante con esto? Va a ser difícil. Conozco a Carlos, llevo años viéndoos juntos. No creo que se lo tome bien. Respiré hondo. Estoy segura. Anoche cruzó una línea que no debería haber cruzado jamás. Me hizo sentir que mi voz no contaba, que mis decisiones no importaban. Esta casa es mi proyecto, mi inversión, mi santuario. No voy a permitir que lo convierta en una extensión de su control. Victoria asintió, comprendiendo perfectamente. Firmé los documentos y ella se marchó para tramitarlos. Quedamos en que volvería antes de la llegada de la familia de Carlos, con todo legalizado. Me quedé sola nuevamente, pero esta vez la soledad no pesaba. Era casi liberadora. A las 9 escuché movimiento en la habitación. Carlos se levantaba. Por un momento, contuve la respiración, preguntándome si debía enfrentarme a él o seguir con mi actuación hasta que todo estuviera listo. Opté por lo segundo. Necesitaba tiempo. Preparé café y tostadas, como cualquier otro sábado. Carlos apareció en la cocina, con el pelo húmedo recién salido de la ducha y una sonrisa despreocupada. Se acercó para besarme como si la conversación de anoche no hubiera existido. Buenos días, dijo, sirviéndose café. ¿Has hablado con el catering? Sabes cómo es mi madre con la comida. Si hay algo con cilantro, no parará de quejarse. Me mordí la lengua. Su capacidad para actuar con normalidad después de lo sucedido era asombrosa. Todo está bajo control, respondí, manteniendo mi voz neutra. Perfecto. Les he dicho que lleguen sobre las 2. Así tendrán tiempo de instalarse antes de que vengan tus amigos. Nuestros amigos, corregí automáticamente, aunque ya no estaba segura de que Carlos los considerara así. Siempre había mantenido cierta distancia con ellos, especialmente con Alejandro, cuya personalidad extrovertida solía chocar con su carácter más reservado. Como sea, respondió con un gesto de mano, ese gesto que usaba cuando algo no le interesaba lo suficiente para discutirlo. Mi padre traerá algunos de sus libros. Necesitaremos hacer espacio en las estanterías del despacho. No respondí.
No tenía sentido discutir cuando en pocas horas todo cambiaría. Carlos se marchó para hacer unas compras de última hora. Aparentemente, Lucía necesitaba cierto tipo de agua mineral que solo vendían en un supermercado específico. Típico de ella, siempre encontrando formas de complicar las cosas y hacer que los demás se adaptaran a sus necesidades. Con Carlos fuera, pude moverme con más libertad. El equipo de mudanzas llegó y, en tiempo récord, reorganizaron varias habitaciones según mis indicaciones. No era solo una cuestión práctica, era simbólica. Estaba marcando mi territorio, estableciendo límites físicos que reflejaban los emocionales. A las 11 llegaron Sofía, Martina y Alejandro. Sus rostros mostraban preocupación al verme con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, pero también determinación. ¿Qué ocurre, Elena?, preguntó Sofía, siempre directa. Les conté todo. La decisión unilateral de Carlos, sus palabras crueles, mi plan. No omití nada. Necesitaba que entendieran por qué la fiesta de inauguración se convertiría en algo completamente diferente. Ese capullo, murmuró Alejandro, siempre protector conmigo desde que nos conocíamos. ¿Quieres que hable con él? No, respondí con firmeza. Esto lo tengo que resolver yo. Pero necesito que estéis aquí, que seáis testigos y que me apoyéis cuando llegue el momento. Los tres asintieron sin dudar. Martina, siempre práctica, ya estaba reorganizando el menú con el catering para adaptarlo a la nueva situación. Alejandro se encargó de recibir a los técnicos de sonido que habíamos contratado para la música. Sofía simplemente se sentó a mi lado, tomó mi mano entre las suyas y la apretó en silencio. No hacían falta palabras. Victoria regresó poco antes del mediodía, tal como había prometido. Traía consigo los documentos firmados y sellados. Era oficial, legalmente, Carlos y su familia no podían instalarse en la casa sin mi consentimiento expreso. Si insistían, podría solicitar una orden de alejamiento. Apenas tuve tiempo de procesar esto cuando escuché el ruido de un coche estacionando frente a la casa. Carlos regresaba, y por la cantidad de puertas cerrándose, no venía solo. ¿Estás lista?, preguntó Victoria, colocando los papeles sobre la mesa del salón. Respiré hondo, alisé mi vestido y enderecé los hombros. Más que nunca. No iba a llorar. No iba a rendirme. Había pasado toda la noche diseñando este momento, este giro en la historia que Carlos nunca vio venir. Ahora era el momento de ejecutarlo. De demostrarle que mi opinión no solo importaba, sino que era la única que tenía peso legal en esta casa. Mi casa. El timbre sonó puntual a las 2 de la tarde. A través de la ventana, vi cómo Carlos se apresuraba a abrir la puerta del coche a su madre. Isabel bajó con ese aire de superioridad que siempre llevaba como una corona invisible. Su traje de chaqueta gris perla combinaba perfectamente con su cabello teñido en el mismo tono. Antonio, mi suegro, bajó por su cuenta, cargando 2 maletas mientras intentaba no perder el aliento. Su reciente problema cardíaco no le impedía seguir fumando a escondidas, algo que todos sabíamos pero nadie mencionaba. Y finalmente Lucía, con sus gafas de sol de marca y su actitud de diva ofendida por tener que mudarse a casa de su hermano tras el fracaso de su relación. Me quedé en el centro del salón, rodeada por Victoria, Sofía, Martina y Alejandro. Habíamos decidido mantener al personal del catering en la cocina hasta que terminara esta primera confrontación. No necesitábamos público adicional. Escuché cómo Carlos abría la puerta principal con su llave. Ni siquiera llamó, simplemente empujó la puerta como si fuera el dueño absoluto del lugar. Los 4 entraron cargados de bolsas y maletas. Elena. Ya estamos aquí, gritó Carlos con una naturalidad pasmosa, como si no hubiera tensión alguna, como si todo fuera según lo planeado. Isabel fue la primera en avanzar por el pasillo. Cuando llegó al salón y nos vio a todos allí, formando casi un muro humano, se detuvo en seco. Vaya, no sabía que ya habíais empezado la fiesta, comentó con ese tono falsamente dulce que reservaba para las ocasiones sociales. Qué bonita está la casa, Elena. Carlos tenía razón, es perfecta para una familia grande. Antonio se limitó a asentir, incómodo como siempre en situaciones de potencial conflicto.
Lucía, sin embargo, ya estaba examinando cada rincón con ojo crítico. El dormitorio con vistas al jardín será perfecto para mí, dijo sin siquiera saludar. Necesito luz natural para mis sesiones de yoga matutinas. Carlos sonrió, satisfecho de que todo pareciera ir según su plan. Dejó las maletas en el suelo y se acercó a mí, como si quisiera abrazarme frente a todos, mantener la farsa de matrimonio perfecto. Pero algo no encajaba en su escenario idílico. La disposición de los muebles había cambiado. Los cuadros que tanto le gustaban ya no estaban en las paredes. Su máquina de café italiana, esa pieza de diseño por la que había pagado una fortuna, había desaparecido de la encimera. ¿Qué ha pasado con la decoración?, preguntó, intentando mantener la sonrisa pero con un tono que delataba su confusión. ¿Y mi Gaggia? ¿Dónde está mi cafetera? Me separé un paso de él. Estaba vestida con un traje sastre azul marino que me daba un aire profesional y determinado. Me había maquillado cuidadosamente, no para lucir más guapa, sino para parecer más fuerte. Esta casa ya no es tuya, Carlos, dije con voz serena, sin levantar el tono. En realidad, nunca lo fue. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. Isabel dejó caer su bolso de Loeb sobre el sofá, como si de repente pesara demasiado. Antonio tosió, incómodo. Lucía dejó de examinar la estancia y me miró directamente, con los ojos entrecerrados. ¿De qué estás hablando? La voz de Carlos se elevó, mezclando confusión e indignación a partes iguales. Victoria dio un paso adelante. Su presencia siempre imponía respeto, y más con ese traje que parecía una armadura de ejecutiva temible. Buenos días a todos. Soy Victoria Mendoza, abogada de la señora Elena Martínez, dijo con tono profesional. Y tengo aquí un documento que quizás les interese leer. Le entregó a Carlos un sobre. Era una notificación oficial, perfectamente legal. Carlos lo abrió con dedos temblorosos mientras su familia se agolpaba a su alrededor, intentando leer por encima de su hombro. Esto es una notificación formal, continuó Victoria. Elena es la única propietaria legal de esta vivienda. Según estos documentos, debidamente notariados esta mañana, usted y su familia no están autorizados a residir aquí sin el consentimiento expreso de mi clienta. Consentimiento que, dadas las circunstancias, ha sido formalmente denegado. Isabel fue la primera en reaccionar. Esto es ridículo. Carlos es su marido. Todo lo que ella tiene es también suyo. Victoria sonrió con esa expresión que reservaba para los momentos en que sabía que tenía todas las cartas ganadoras. La ley no funciona así, señora. En España, los bienes adquiridos antes del matrimonio siguen siendo propiedad exclusiva del cónyuge que los compró, a menos que exista un acuerdo específico. Esta casa fue comprada por Elena antes de casarse con su hijo, con fondos exclusivamente suyos, y la escritura está únicamente a su nombre. Carlos levantó la vista del papel, su rostro una máscara de incredulidad. ¿Me estás echando de mi propia casa? ¿A mí y a mi familia? No es tu casa, Carlos, respondí con firmeza. Y sí, os estoy pidiendo que os vayáis. Ahora mismo. Lucía dio un paso hacia mí, con los puños apretados. No puedes hacer esto. Soy su hermana. Necesito un lugar donde quedarme después de lo de Javier. Y yo siento mucho lo de tu ruptura, contesté sinceramente. Pero eso no te da derecho a instalarte en mi casa sin mi permiso. Hay muchos pisos en alquiler en Madrid, estoy segura de que encontrarás algo adecuado. Isabel intervino nuevamente, esta vez dirigiéndose directamente a Victoria. Esto no puede ser legal. ¿Qué pasa con las gananciales? Carlos ha contribuido a esta casa durante años. En realidad, no, respondió Victoria, sacando otra carpeta. Tengo aquí todos los recibos de la hipoteca, pagados íntegramente desde la cuenta personal de Elena. Además, tengo declaraciones firmadas del director del banco y del notario confirmando que el señor Carlos Vega no ha aportado ni un solo euro a la compra o mantenimiento de esta propiedad. Antonio, que hasta entonces había permanecido en silencio, se acercó a su hijo y le puso una mano en el hombro. Vámonos, Carlos. No tiene sentido discutir con abogados.
Siempre tienen algún truco bajo la manga. Pero Carlos no se movió. Se quedó allí, mirándome como si de repente no me reconociera, como si la mujer que tenía delante fuera una completa desconocida. ¿Por qué haces esto? ¿Por un comentario que hice anoche? Estaba cansado, Elena. No lo decía en serio. Ambos sabemos que si lo decías en serio, Carlos. No fue solo un comentario. Fue la culminación de años ignorando mis deseos, mis necesidades, mi voz. Me dijiste que mi opinión no importaba. Bueno, resulta que legalmente, es la única que importa en esta casa. Sofía, Martina y Alejandro se mantuvieron a mi lado, silenciosos pero firmes. No necesitaba que intervinieran, su presencia era suficiente apoyo. Sabía que, si las cosas se complicaban, Alejandro no dudaría en mostrar los músculos que cultivaba en el gimnasio, aunque esperaba no llegar a ese punto. Esto es humillante, murmuró Lucía, recogiendo su bolso. No puedo creer que nos hagas esto, delante de toda esta gente. ¿Humillante?, repetí, manteniendo la calma. ¿Sabes qué es humillante, Lucía? Que tu marido decida que su familia se muda a tu casa sin consultarte. Que te diga a la cara que tu opinión no cuenta. Eso sí es humillante. Carlos parecía cada vez más desesperado, pasando del shock inicial a una especie de negación obstinada. Esto es una locura, Elena. No puedes simplemente echarme de mi casa. De nuevo, Carlos, no es tu casa. Y sí, puedo. Victoria te explicará las consecuencias legales si decides quedarte sin mi consentimiento. Victoria asintió, su rostro profesionalmente serio. Estaríamos hablando de allanamiento de morada, señor Vega. Un delito que puede conllevar penas de prisión. ¿De verdad quiere arriesgarse a eso? El rostro de Carlos cambió de color, pasando del rojo intenso de la indignación a un pálido casi enfermizo. Miró a Victoria, luego a mí, después al documento que sostenía entre sus manos temblorosas. Sus ojos recorrieron la habitación como buscando una salida, una trampa oculta, cualquier cosa que le permitiera retomar el control de la situación. Isabel intentó intervenir nuevamente, su voz un tono más agudo de lo habitual. Esto es absurdo. Carlos y tú estáis casados. Las cosas no funcionan así. En realidad, señora, así es exactamente como funciona la ley, respondió Victoria con esa calma profesional que la caracterizaba. Si quiere, puedo recomendarle un buen abogado que le explique los detalles del régimen de separación de bienes. Antonio tomó del brazo a su esposa, intentando calmarla. Isabel, por favor, no empeores las cosas. Lucía, siempre tan dramática, ya había recogido su bolso y se dirigía hacia la puerta. No pienso quedarme ni un minuto más en este circo. ¿Vienes, mamá? Pero Isabel no se movió. Se quedó mirándome fijamente, como si intentara intimidarme con la pura fuerza de su desprecio. Siempre supe que eras demasiado independiente, demasiado ambiciosa. Las mujeres como tú no saben lo que significa la familia. Respiré hondo. No iba a dejar que sus palabras me afectaran, no hoy. La familia no se impone, Isabel. Se construye con respeto, con diálogo, con consideración mutua. Algo que tu hijo parece no haber aprendido. Carlos seguía paralizado, su mente aparentemente incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. De pronto, como si sus piernas ya no pudieran sostenerle, cayó de rodillas en medio del salón. El gesto fue tan inesperado, tan fuera de carácter para alguien normalmente tan orgulloso como él, que incluso Victoria pareció sorprendida. ¿Me estás echando? ¿A mí? Su voz sonaba débil, incrédula. ¿De verdad vas a hacerme esto? Verlo así, de rodillas, con la mirada perdida, me produjo una mezcla extraña de emociones. Una parte de mí sentía una satisfacción inevitable al ver que por fin entendía la gravedad de sus acciones. Otra parte, sin embargo, sentía una punzada de tristeza por lo que pudo haber sido y no fue. No te estoy haciendo nada, Carlos. Tú mismo creaste esta situación cuando decidiste que podías anular mi voz, cuando pensaste que podías tratar mi casa, mi espacio, como si no tuviera valor, como si mis deseos no importaran.
Se pasó una mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando se sentía acorralado. Elena, por favor. Podemos hablar de esto. Encontrar una solución. Ya es tarde para hablar, Carlos. Tuviste tu oportunidad anoche, cuando decidiste informarme, no consultarme, que tu familia se mudaba aquí. Isabel dio un paso adelante, su rostro contraído en una mueca de desdén. ¿Todo esto por una simple discusión? ¿Así resuelves los problemas matrimoniales? ¿Llamando a abogados y humillando a tu marido delante de extraños? Sofía, que hasta entonces había permanecido en silencio, no pudo contenerse más. Con todo respeto, señora, no somos extraños. Somos amigos de Elena desde hace más de 15 años. Y hemos visto cómo su hijo ha ido minando su confianza, cuestionando sus decisiones, tratándola como si fuera una empleada más que una compañera. Así que no es por una simple discusión. Es por años de comportamiento controlador. Carlos levantó la vista hacia Sofía, su expresión pasando rápidamente de la sorpresa a la indignación. Tú no sabes nada de nuestro matrimonio. Esto es entre Elena y yo. Te equivocas, respondí. Esto dejó de ser entre tú y yo en el momento en que decidiste implicar a toda tu familia. En el momento en que elegiste sus necesidades por encima de las mías. En el momento en que me dijiste que mi opinión no importaba. Antonio, siempre el más sensato de la familia, se acercó a Carlos y se inclinó, intentando ayudarle a levantarse. Vamos, hijo. Es mejor irnos ahora. Ya resolveremos esto después, con calma. Pero Carlos se soltó bruscamente del agarre de su padre. Sus ojos, ahora enrojecidos, se fijaron en mí con una intensidad que me resultó casi física. No puedes hacer esto, Elena. No puedes simplemente borrarme de tu vida de un día para otro. ¿Qué pasa con nuestros planes? Con todo lo que hemos construido juntos. ¿Y qué pasa con mis planes, Carlos? ¿Con el hogar que yo soñé, con el espacio que yo financié? Tú estabas dispuesto a destruir todo eso sin pestañear. Mantuve mi voz firme, sin elevarla. Y en cuanto a lo que hemos construido juntos, quizás deberías preguntarte qué has construido tú realmente, además de excusas y mentiras. Carlos intentó levantarse, pero parecía que sus piernas no respondían. O quizás era que su orgullo herido pesaba demasiado. Alejandro se acercó a él, no para ayudarle, sino para asegurarse de que no intentara nada imprudente. Siempre te quise, murmuró Carlos, su voz casi un susurro. A mi manera, pero te quise. Tu manera no era amor, Carlos. Era posesión. Control. Manipulación. Y yo merezco más que eso. Victoria se aclaró la garganta, recordándonos a todos que esto no era solo un drama personal, sino también un asunto legal. Señor Vega, le sugiero que recoja sus pertenencias personales y abandone la propiedad. Si necesita más tiempo para organizar una mudanza más completa, podremos establecer un día y hora para que pueda venir a por el resto de sus cosas, siempre en presencia de mi clienta o de un representante legal. Carlos finalmente logró ponerse de pie, tambaleándose ligeramente. Su rostro había adquirido una expresión que nunca antes le había visto, derrota absoluta. Miró alrededor del salón, como si intentara memorizar cada detalle, sabiendo que ya no volvería a verlo como su hogar. ¿Necesitaré mi ropa, mis papeles del trabajo? Claro, respondí. Martina te acompañará al dormitorio para que puedas recoger lo esencial. El resto podrás venir a buscarlo otro día, como ha dicho Victoria. Martina asintió y se dirigió hacia el pasillo, indicándole a Carlos que la siguiera. Él dio un paso, luego se detuvo y me miró por última vez. ¿Te arrepentirás de esto, Elena? Puede que no hoy, puede. Que no mañana, pero algún día te darás cuenta de lo que has perdido. Sostuve su mirada sin parpadear. Lo único que he perdido, Carlos, es tiempo. Y ya no pienso perder ni un segundo más. Isabel y Antonio se mantuvieron en silencio, incómodos y claramente descolocados. Habían venido preparados para instalarse en una casa ajena, convencidos de su derecho a hacerlo, y ahora se encontraban frente a una realidad completamente distinta.
¿Qué vamos a hacer ahora?, murmuró Isabel, dirigiéndose a su marido pero lo suficientemente alto como para que todos la oyéramos. Hemos dejado el piso vacío, listo para alquilar. No es mi problema, respondí con calma. Estoy segura de que entre los tres encontraréis una solución, igual que decidisteis entre los tres mudarse aquí sin consultarme. Lucía, que había estado esperando junto a la puerta, perdió finalmente la paciencia. Esto es absurdo. Me voy a un hotel. Ya me llamaréis cuando hayáis solucionado este desastre. Y sin despedirse ni mirar atrás, salió dando un portazo que resonó por toda la casa. Antonio tomó del brazo a Isabel, que parecía a punto de lanzar otra andanada de reproches. Vamos, Isabel. Ya has oído a la abogada. No tenemos opción. Isabel se resistió un momento, como si quisiera plantar batalla, pero finalmente cedió. Me dirigió una última mirada cargada de resentimiento y siguió a su marido hacia la salida. Quedamos en el salón Victoria, Sofía, Alejandro y yo, esperando a que Martina regresara con Carlos. El silencio era pesado, cargado de emociones contenidas. Alejandro fue el primero en romperlo. ¿Estás bien?, preguntó, colocando una mano reconfortante sobre mi hombro. Lo estaré, respondí, y por primera vez en muchas horas, sonreí. Una sonrisa pequeña, cansada, pero auténtica. De hecho, creo que estaré mejor que nunca. La semana siguiente a la partida de Carlos fue como un renacimiento. El primer día me desperté desorientada, con esa sensación extraña que se tiene cuando algo familiar ya no está. El lado derecho de la cama, vacío. El baño, sin sus cosas. El silencio, completo. Pero no era un silencio triste, era un silencio limpio, nuevo, como el que sigue a una tormenta. Me levanté temprano, preparé café y salí al jardín. El sol de Madrid comenzaba a calentar, prometiendo un día espléndido. Respiré hondo y sentí que el aire entraba en mis pulmones de una manera diferente, más completa. Por primera vez en mucho tiempo, no había ese nudo en mi estómago, esa tensión constante de estar pendiente de los deseos, demandas y estados de ánimo de alguien más. Victoria me llamó para confirmar que todo estaba en orden. Carlos había contratado a un abogado, como era de esperar, pero las primeras consultas confirmaban nuestra posición. La casa era mía, legalmente indiscutible. Habíamos acordado que vendría el jueves a recoger el resto de sus pertenencias, siempre en presencia de nuestros representantes legales. ¿Y cómo te sientes?, preguntó Victoria después de los aspectos formales. Liberada, respondí sin dudar. Como si me hubiera quitado un peso que no sabía que cargaba. Esa misma tarde comencé el proceso de transformación. No solo quería cambiar la decoración, necesitaba reclamar cada centímetro de la casa, convertirla en un reflejo de mí misma, de mis gustos, de mis sueños. Llamé a Laura Medina, una interiorista que había conocido en un proyecto de urbanismo sostenible 2 años atrás. Su enfoque minimalista pero cálido siempre me había fascinado, y ahora tenía la oportunidad de aplicarlo a mi propio espacio. Laura llegó con un cuaderno de bocetos y muchas preguntas. No las típicas sobre colores favoritos o estilos preferidos, sino sobre cómo usaba cada espacio, qué sensaciones quería experimentar en cada habitación, qué actividades me daban alegría. Una casa no es solo un conjunto de habitaciones bonitas, me explicó mientras recorríamos el salón. Es un refugio, un lugar que debe nutrir tu espíritu y facilitar tu vida cotidiana. Pasamos horas discutiendo posibilidades. Decidí mantener algunas piezas que realmente me gustaban, el sofá de lino natural, la mesa de centro de olivo, las lámparas de diseño catalán. Pero el resto cambiaría. Quería colores diferentes, texturas nuevas, una energía distinta. El dormitorio principal es prioritario, le dije a Laura. Necesito que sea completamente nuevo. Ni un solo recuerdo de cómo era antes. Ella asintió, comprendiendo perfectamente. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Pintores, carpinteros, electricistas. La casa se convirtió en un hervidero, pero era un caos creativo, un desorden con propósito. Me tomé unos días libres del estudio para supervisar personalmente cada detalle. Mis socios, Alberto y Nuria, me apoyaron incondicionalmente.
Tómate el tiempo que necesites, me dijo Alberto. Los proyectos pueden esperar. El jueves, Carlos vino a recoger sus cosas como habíamos acordado. Fue una visita breve, tensa pero civilizada. Victoria estaba a mi lado, y el abogado de Carlos, un hombre mayor de apariencia severa, le acompañaba. No intercambiamos más palabras de las necesarias. Él parecía haber envejecido años en solo unos días, con ojeras pronunciadas y el pelo desaliñado. Por un momento sentí una punzada de culpabilidad, pero me recordé a mí misma sus palabras: tu opinión no importa. No me arrepentía de mi decisión. Cuando se marchó, cargando las últimas cajas en su coche, sentí que se cerraba un capítulo definitivamente. No había vuelta atrás, y estaba bien así. El fin de semana, Sofía, Martina y Alejandro vinieron a ayudarme con los últimos retoques. Colgamos cuadros nuevos, colocamos plantas en rincones estratégicos, reorganizamos la biblioteca. Alejandro insistió en montar mi nuevo escritorio, una pieza moderna de roble y acero que había elegido para mi despacho. Este espacio te representa mucho mejor, comentó Sofía mientras contemplábamos el resultado. Tiene luz, tiene carácter, tiene vida. Esa noche improvisamos una cena en la terraza. El cielo madrileño se pintaba de tonos rosados y violetas mientras descorchábamos una botella de Ribera del Duero. Por Elena, brindó Martina. Por su casa y por su libertad. Y por los amigos que nunca fallan, añadí, con la voz ligeramente quebrada por la emoción. El lunes siguiente volví al trabajo. Tenía un proyecto importante entre manos, la remodelación de un antiguo edificio industrial en Lavapiés que se convertiría en un centro cultural. Me sumergí en los planos con renovada energía. Mi creatividad fluía de una manera que no había experimentado en mucho tiempo, como si las restricciones invisibles que me contenían hubieran desaparecido. Por las tardes, volví a casa con impaciencia, deseando disfrutar de cada nuevo espacio transformado. Ya no era la casa que había comprado para complacer una idea de perfección compartida, era mi santuario, diseñado para mi bienestar, para mis necesidades. El dormitorio principal fue el último en completarse. Laura había entendido perfectamente lo que buscaba: tonos serenos de azul y gris, una iluminación suave y ajustable, tejidos naturales en lino y algodón. La cama, ahora centrada en otra pared, parecía más amplia, más acogedora. Pero el cambio más significativo fue el jardín. Siempre había soñado con un pequeño rosaledo, pero Carlos lo consideraba demasiado tradicional, demasiado convencional. Contraté a un paisajista especializado en jardines mediterráneos y trabajamos juntos en el diseño: rosas de diferentes variedades organizadas en círculos concéntricos, con un pequeño banco de piedra en el centro. Un espacio para contemplar, para respirar, para estar conmigo misma. 3 semanas después de la partida de Carlos, recibí una carta de su abogado. Proponía términos para el divorcio, sorprendentemente razonables. No pedía compensación económica, solo la devolución de algunos objetos personales que habían pertenecido a su familia. Consulté con Victoria, quien también se mostró sorprendida por la sensatez de la propuesta. Parece que ha entendido que no tiene mucho margen de maniobra, comentó. ¿Quieres que presentemos una contraoferta o aceptamos? Aceptamos, respondí sin dudar. Quiero cerrar esto cuanto antes y seguir adelante. Firmé los papeles esa misma tarde. Era extraño, después de 8 años de matrimonio, todo se reducía a unas cuantas firmas en documentos legales. Pero así era mejor. Una ruptura limpia, sin arrastrar resentimientos ni culpas. Esa noche, mientras las rosas del jardín desprendían su sutil fragancia en el aire nocturno, me senté en mi banco de piedra con una copa de vino. Había tenido miedo durante días, ese tipo de miedo que te despierta en mitad de la noche preguntándote si has cometido un error irreparable. Pero sentada allí, rodeada de la belleza que había creado para mí misma, supe que había tomado la decisión correcta. No echaba de menos a Carlos. Lo que echaba de menos era la versión de mí misma que una vez dudó de su valía. Pero esa mujer ya no existía. En su lugar estaba alguien más fuerte, más sabia, más decidida que nunca. Había elegido respetarme a mí misma por encima de todo. Y esa decisión había marcado la diferencia. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía. ¿Todo bien?
Mejor que nunca, respondí, y era cierto. A veces, perder a alguien que creías amar revela la parte más hermosa de tu viaje, el momento en que finalmente te amas a ti misma más. Esta casa, una vez campo de batalla, era ahora un santuario. Mi santuario. Y cada mañana al despertar me recordaba a mí misma, merezco esta paz, este espacio, esta libertad. El rosaledo comenzaba a florecer, pequeños capullos que prometían explosiones de color en las semanas siguientes. Como mi vida, pensé. Apenas empezando a mostrar lo que sería capaz de ofrecer ahora que había recuperado mi voz, mi poder, mi camino. Me levanté y recorrí el jardín lentamente, disfrutando de la suave brisa nocturna. Luego entré en la casa, mi casa, encendí las luces del salón y me senté frente a mi mesa de dibujo. Tenía ideas nuevas para el proyecto de lavapiés, inspiradas por mi propia transformación personal. Y mientras el lápiz se deslizaba sobre el papel, trazando líneas que imaginarían espacios para otras personas, pensé en todas las mujeres que, como yo, alguna vez se encontrarían en una encrucijada similar. Esperaba que tuvieran el valor de elegirse a sí mismas, de reclamar su espacio, de defender su voz. Porque al final, un hogar no es solo un lugar físico. Es un estado mental, un refugio interior que nadie puede arrebatarte si no lo permites. Y yo había recuperado el mío.